están pensando y están soñando que están viviendo una democracia, cuando en el fondo lo que se está haciendo es legitimar un orden totalmente contrario al sentido de la democracia. Por eso ayer, en la conversación que tenía con los colegas, profesores, les decía, la democracia es un sistema amplio, es un orden de ideas que permite signos de izquierda a derecha, pero que establece un límite. Es decir, admite izquierdas democráticas, derechas democráticas, pero no admite izquierdas y derechas totalitarias, porque las dos son perversas. Y les invita a entrar a las reglas de juego a todos los extremos. Y además propicia que todos participen en ella. Pero aquel que se infiltra para dinamitarlo, obviamente hay que proteger y hay que dar una respuesta contundente a partir del ejercicio de estos principios y valores democráticos que tienen que ver, obviamente, también con la seguridad, con el respeto a los derechos fundamentales. ¿No? Además, porque la democracia, no por ser democracia, debe mostrar su lado débil frente al riesgo o cuando se pone en riesgo su vigencia. Porque para eso está lo que el funcionalismo le da como instrumento de defensa, que es el estado de excepción, que en el ejercicio del poder democrático, ¿no?, utiliza, como el caso de Perú y probablemente otros países de América Latina, los estados de excepción, el estado de emergencia, el estado de sitio, que no es sino recobrar la autoridad, porque la democracia no puede mostrarse débil cuando le ataca. Por eso digo, la democracia es el empoderamiento del pueblo, pero también significa el autocontrol de dicho poder, porque no es cierto que hay que dar el poder al pueblo de forma ilimitada, sino los resultados tendríamos que legitimar pues el régimen social nacionalista de Hitler, ¿no? Porque fue un gobierno de las mayorías. Y desde el punto de vista político, legítimo, pues llegó a través de un proceso electoral, fue acogida sus ideas y sus decisiones fueron totalmente respaldadas. Y por supuesto tendríamos que legitimar todo orden, ¿no?, que por tener el apoyo de la mayoría o por ser el gobierno de la mayoría es, entre comillas, un orden ideal o de respeto a los derechos, cuando no lo es. La democracia sí pone esa condición, la condición de respeto a la libertad, a la dignidad de la persona humana, entre otras cosas. Por eso digo, la democracia es el empoderamiento del pueblo, pero también significa el autocontrol de dicho poder, amainando o mitigando cualquier tentación totalitaria, que solo es posible afirmándose en una cultura de tolerancia y respeto a las opiniones diferentes. Porque la tentación totalitaria es permanente en el ser humano, ¿no? Además, ustedes saben perfectamente ese tránsito que hemos ido sufriendo desde el estado de naturaleza, el estado monárquico, al estado de derecho, el estado social, democrático y constitucional. El ser humano por naturaleza es perverso. Cuando se crea el derecho en los orígenes de la humanidad, no fue en realidad para premiar la bondad del ser humano, fue en realidad para poner un límite a su acción perversa y garantizar la convivencia comunitaria y sobre todo
la proyección de dicha comunidad. De tal forma que la democracia hoy es una gran preocupación en América Latina y está vinculado también al orden del sistema interamericano y en particular del sistema sudamericano de naciones. Y toda esta reflexión parte de dos situaciones que hemos podido observar en los últimos tiempos. Lo primero de ello es, hay una especie de desborde y alejamiento de los contenidos esenciales de la democracia. Por ejemplo, hoy es casi normal y regular que amparándose en las llamadas instituciones de la democracia semidirecta, como el referéndum, la revocatoria, la iniciativa legislativa, sobre todo en la revocatoria, se pretenda generar un orden de caos o inestabilidad política. Por ejemplo, si la Constitución me otorga la posibilidad de destituir una autoridad, pues no tengo problema en hacerlo, ya que el único requisito que me exige la ley es juntar una cantidad de firmas, incluso sin considerar que esa autoridad recién ha sido elegida. Obviamente, no puede existir una ley tan perversa que solamente diga que el único requisito para yo poder revocarte es juntar una cantidad de firmas sin interesar que esa autoridad ha sido elegida de forma democrática. Y ahí entra un conflicto, ¿no? El derecho del pueblo a revocar a sus autoridades versus el derecho político y fundamental de la persona de ser elegido y de ejercer la autoridad. Alguien dirá, pero bueno, si se trata de definir por una de ellas, bueno, hay que darle la razón al pueblo. Pero ojo, yo siempre digo, cada derecho tiene su contraparte. No hay derecho que no tenga una contraparte, es como una moneda, tiene la cara y el seno, ¿no? El respeto a los derechos, pero por ejemplo, el respeto o el derecho de revocar una autoridad tiene su contraparte, ¿no? Que es el sello, y este sello es el respeto a los derechos fundamentales, el respeto del derecho a ser elegido y ejercer el poder. De tal forma, mientras no existan pruebas, ¿no? Yo no puedo revocar esa autoridad porque me da la gana. De lo contrario, esa institución termina convirtiéndose en un instrumento de intereses de grupos de poder, de grupos cuyo interés es cualquier otra cosa menos el interés general, menos el interés de la colectividad. Y finalmente, porque ya me extendí demasiado en el tiempo, pero obviamente hay que respetarlo, es lo siguiente, que en América Latina hay un propósito, y esto debe sonar a una alerta, de legitimar situaciones que se apartan del sentido y de la naturaleza democrática. Y esto tiene que ver con el comportamiento de UNASUR, de la Unión de Naciones Latinoamericanas, y en particular de sus presidentes, que frente a situaciones que son ciertamente cuestionados por la comunidad internacional y sobre todo cuestionados por la propia población, por el propio electorado, y cuando se evidencia una situación, digamos, irregular, no es posible que los presidentes de Sudamérica vayan
legitimar órdenes que precisamente se apartan del sistema democrático. Y esto es peligroso porque hoy ha ocurrido esto, mañana puede ocurrir lo otro, y no es sino un ensayo que nos pone en alerta a quienes creemos en la democracia. Y esto hay que decirlo en todos los foros y espacios académicos. Muchas gracias. A continuación, tendremos 30 minutos de descanso y acto seguido reanudaremos la jornada con las ponencias de don Ángel Núñez, fiscal de la Audiencia Colegial de Cádiz, y el profesor doctor José Luis González